tardes a nuestros auditores, amigos y hermanos en la fe que están en sintonía a esta hora. Queremos saludarles en el nombre del Señor y desear para cada uno de ustedes las más ricas bendiciones y que realmente la palabra de Dios sea de mucha ayuda en su vida. Como siempre queremos invitarles a estudiar la palabra de Dios a través de estos cursos Emaús que llevan más de 70 años editándose en el mundo, están más o menos a unos 105 idiomas y dialectos, llegándose a través de todos los países, así no tiene ningún compromiso el estudiar estos cursos, son totalmente doctrinales, no tienen tendencia sectarista alguna. Y usted puede estudiarlo en su casa, en la tranquilidad de su hogar, en el tiempo que usted disponga. Este curso consta de un libro que usted lo estudia y luego contesta este cuestionario y entrega el cuestionario para su revisión y puede continuar estudiando otros cursos. Son hartos cursos los que están editados al idioma español, así usted puede hacerlo totalmente gratuito y absolutamente sin ningún compromiso. Nuestro único deseo es que usted pueda entender el mensaje de salvación y nada más, que la palabra de Dios sea entregada. También queremos saludar a nuestros hermanos en la fe, a Pedro, a Hugo, que están en estos momentos delicados de salud. Deseamos que el Señor les consuele, les ayude y que les levante prontamente para que vuelvan a estar ejercitándose en la enseñanza de la palabra de Dios. Y a cada uno de los hermanos y hermanas en la fe que están pasando dificultades en este tiempo de los hielos, de los ríos y de tantas enfermedades que están ocurriendo, que el Señor les dé paciencia, que su ánimo no se canse, que mire solamente al autor y consumador de la fe. Así vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo de la carta a los romanos. Ya estamos llegando prácticamente a los últimos capítulos y deseamos que esto también sea de beneficio. Vamos a leer en el capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice el versículo 1: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la palabra, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros
hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para los gentiles, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán lo que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado el fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Están las instrucciones del apóstol Pablo a los hermanos allí en Roma, y el tema que él venía tratando desde el capítulo anterior tenía que ver con las debilidades de aquellos judíos convertidos al cristianismo y que todavía tenían prejuicios en cuanto a algunos alimentos, a participar de algunos alimentos, porque ellos estaban prohibidos en la ley de Dios para Israel como nación. Pero lo que no sabían era que esto ya había quedado obsoleto, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo cumplió a plena satisfacción de Dios todos los mandamientos y decretos de la ley. Así nadie, ni ningún judío, ni ningún creyente, tenía que vivir conforme a la ley, porque incluso si alguno lo intentare y ofendiere en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Y la ley no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos que aparecían en la ley antigua. De todas maneras, nadie, ningún ser humano jamás pudo cumplir estas cosas. Así, todavía había quienes estaban observando el día sábado como día de reposo. Así, estas debilidades eran cosas secundarias, cosas que realmente no tenían ninguna importancia moral. Así, el apóstol dice, recíbanlos y no discutan con ellos, no hagan problema entre vosotros, sino más bien cada uno de vosotros procure agradar a su prójimo.
agradar a su prójimo para que él se sienta cómodo entre los creyentes. Porque tenemos, dice el apóstol, el ejemplo máximo. El mismo Señor Jesucristo, Él estando en su ministerio terrenal, Él no se agradó a sí mismo, sino Él vivió para agradar a Dios. Así el apóstol cita este texto del Salmo 69, en donde habla de que los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Vale decir, todas las cosas, todas las blasfemias, todas las calumnias, todas las malas palabras que la gente expresaba en contra del Dios del cielo, el Señor Jesús, para Él eran como si fueran directamente a su persona. Él las tomaba como en forma personal. Era la ofensa, eran las ofensas que iban directamente dirigidas al Dios Santo, al Dios del cielo, reconociendo nosotros que el Señor Jesús, ciertamente, Él es tanto Dios como hombre. Él es 100% Dios, 100% hombre. Él unió en su persona humanidad y deidad. Así que esto es importante considerar, el ejemplo supremo. Y recordar que las cosas que se escribieron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, son para la enseñanza de los creyentes, para que aprendamos acerca de esto, para que veamos cómo la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos enseña y nos da pautas para tener esta esperanza inalterable en la pronta venida del Señor Jesús, en el pronto encuentro con Él, en donde todas estas cosas que ya no habrá memoria de ellas. Así el apóstol dice en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Que sean de un mismo pensamiento en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a lo esencial en la palabra de Dios. Que no hayan problemas en ese sentido, sino que tengamos un mismo sentir, una misma fe, un mismo propósito, una misma meta. Así, para que de esta manera, estando de un mismo ánimo y a una voz, podamos glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuán maravilloso resultaba para el apóstol Pablo, y especialmente, por supuesto, también para Dios, al contemplar a judíos y gentiles sin ninguna barrera racial, sin ninguna barrera que les impidiera con libertad alabar y glorificar el nombre de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón expresa? ¿Cuál es la razón esencial por la que el nombre de Dios es glorificado, tanto por judíos como gentiles? Es porque Dios mostró su amor para con toda la humanidad. Él no hace acepción de personas. Dios mostró su amor para con cualquier ser humano que quiera apropiarse de la obra expiatoria de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Y con una sola ofrenda, Él hizo aceptos en el amado a todos aquellos que le reciban al Señor Jesús como su Salvador personal. Así tenemos allí tanto judíos como gentiles quienes han sido liberados de la condenación del pecado porque Cristo pagó por ellos. Así, cuánto mayor gozo y gratitud no habría en ellos para glorificar al nombre del Señor Jesucristo. Y qué maravilloso es cuando el pueblo de Dios se une en esto, en la alabanza, en la glorificación, en la adoración, porque Dios busca adoradores, pero adoradores que adoren en espíritu y en verdad, porque el que adora es necesario que de esta manera adore, en espíritu y en verdad.
una adoración limpia, libre, que suba como una ofrenda de olor grato a la presencia de Dios. Por tanto, dice, en razón de todo esto, ya que ustedes están participando así y gozando así de la vida espiritual, entonces recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recíbanse tal cual, sin discusión, dejando de lado aquellas cosas que son neutras, aquellas cosas que no tienen importancia moral. Déjenlas de lado y busquen la perfección en Cristo Jesús. Pues os digo, dice el apóstol, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar sus promesas hechas a los padres. ¿Qué significa esto con que Él vino a ser siervo de la circuncisión? Vale decir, cuando se habla de la circuncisión tiene que ver con los judíos, porque fue el pacto que Dios hizo con Abraham antes de la ley. Y por eso se habla de ellos como los de la circuncisión. Y el mismo Señor Jesús participó también de este rito cuando Él nació, después de haber nacido en este mundo. Así, Él vino a ser siervo de la circuncisión porque, en primer lugar, Dios tenía planificado el venir a las ovejas perdidas de Israel. Israel, siendo el pueblo que Dios escogió en la antigüedad para poner en él su nombre, Dios tenía en primer lugar el que su hijo vendría a Israel. Por eso dice en el Evangelio según Juan, el capítulo 1, que el Señor Jesús vino a lo suyo, vale decir, Él vino a lo que era el pueblo escogido en la antigüedad por Dios. Y además vino a hacer su labor, su trabajo. Pero ¿qué pasó con los suyos? Los israelitas no le recibieron. Pero a los que le recibieron, Él les dio el poder, el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así, el Señor Jesús primero venía como en cumplimiento a todas las promesas que Dios desde la antigüedad había hecho a los padres. Estas promesas, en primer lugar, fueron hechas a Abraham, ratificadas a Isaac y a Jacob, aquellos de los cuales finalmente provino el pueblo de Israel como nación. Así, Él al estar en Israel, Él vino a cumplir, a ratificar aquellas promesas hechas por Dios a los padres. Dios es fiel a todas sus promesas y sus promesas siempre tienen fiel cumplimiento. Así, y una de las razones era para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es lo mismo que la gracia. Gracia, el término gracia significa el favor inmerecido de Dios para el pecador perdido. Vale decir, Dios al pecador que merece la condenación eterna por su pecado, Él le regala la salvación, porque la salvación es de gran precio y nadie la puede lograr jamás por sus propios medios. No hay nada en el hombre que pueda ofrecer, o en el ser humano, que pueda ofrecer para obtener el favor de Dios. Sin embargo, misericordia tiene que ver con la retención del castigo. Dios mostró misericordia y retuvo y ha retenido el castigo en contra del pecado en el ser humano, pero este castigo Él lo descargó sobre la persona de su amado Hijo, el Señor Jesús. Así, por tanto, dice, yo te confesaré
entre los gentiles y cantaré a tu nombre, alabando el nombre de Dios entre los gentiles. Los gentiles, tenemos que aclarar, son todas aquellas personas que no tienen ninguna conexión racial con Israel, vale decir que no provienen del judaísmo. Todos aquellos que pertenecen a las diferentes naciones, gentiles es lo mismo que decir gentes. Así, ahí se hace la diferencia entre judíos y gentiles. También se usa, para mencionar a los judíos, se usa la palabra hebreo y otros términos o israelitas, diciendo y haciendo alusión a la descendencia directa de este pueblo. Así, luego dice en la antigüedad, en el libro de Deuteronomio, escribió Moisés que los gentiles se van a alegrar con su pueblo, vale decir, con los judíos, como vimos más arriba, glorificando juntamente a Dios. Y esto realmente es maravilloso porque Dios a Abraham no solamente le prometió que de él iba a formar una gran nación, no solamente le prometió que su descendencia iba a ser incontable como la arena del mar, sino también como las estrellas de los cielos, haciendo alusión a otro nuevo pueblo que tenía que ver con la iglesia. Y Dios prometió a Abraham que en él, en su descendencia, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y obviamente esa bendición es la que ha alcanzado en estos tiempos a nosotros aún aquí en Lota y a través de todo el mundo. La bendición de poder ser salvo por la gracia de Dios a través de la muerte del Señor Jesucristo. Así, los gentiles tenemos motivos más que suficientes para alegrarnos, para estar felices, dichosos, junto a los judíos que han recibido a Cristo como su Salvador personal y que formamos parte de este pueblo suyo, de esta nueva identidad que es la iglesia. Y luego en el versículo 11 dice, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Esta invitación es para el futuro y esta invitación tiene que ver durante el reino milenial de Cristo, cuando Cristo esté reinando, teniendo su trono allí en Jerusalén, reinando a todo el mundo aquí en la tierra, y ahí está la invitación para con los judíos, los gentiles, magnificar el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo merece todo, porque Él con su sangre nos ha redimido de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua. Y el profeta Isaías dice, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. El Señor Jesús, Él es la raíz de Isaí, en el sentido que Él es el creador de Isaí, aunque también es cierto que Él proviene de Isaí, humanamente. De acuerdo a su deidad, Él es el creador, y de acuerdo a su humanidad, Él desciende. Así tenemos esas dos verdades intrínsecas allí en ese versículo. Los gentiles esperarán en Él. Y esto es importante porque los gentiles hemos recibido también al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza, el Dios de esperanza. ¿Por qué se
alude aquí al Dios de esperanza. Este término es importante porque los creyentes hemos sido salvados y no hemos sido dejados aquí en este mundo para que nosotros sigamos una vida sin ningún rumbo, ¿no? Él nos ha dejado fortísimas y grandes y eternas promesas. Y una de las promesas mayores que nosotros tenemos es que muy pronto el Señor Jesús viene. Es la esperanza del creyente. La esperanza del creyente es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Le veremos tal cual es y estaremos con Él por toda la eternidad. Así, por supuesto, esta maravillosa esperanza, cuando nosotros pensamos, cuando los creyentes meditamos en las cosas que nos esperan por toda la eternidad, en el futuro glorioso con Cristo, allí en la eternidad, nos llena de gozo. Es una perspectiva maravillosa y deseamos realmente que ojalá esto ocurriera cuanto antes para salir de todo esto que está ocurriendo en este mundo, donde Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, está usando todas sus armas y artimañas que puede para confundir a las personas, para llevarlas a ir en contra de lo que es la voluntad de Dios, en contra de lo que es el mandato de Dios. Y esto está trayendo como resultado el caos, las guerras y cuánta cosa hoy día se ve en el mundo. Porque muchas calamidades se ven en el mundo y algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué si Dios, Él existe, por qué no controla si Él está al control de todo? Lo que pasa es que Él también le ha dado libre albedrío al ser humano. Y el ser humano puede elegir entre obedecer a Dios o desobedecerle, lo que lamentablemente ha estado haciendo hasta ahora. Y es el abuso, el amor al poder, el amor al dinero, el amor a las riquezas, al buen nombre, lo que lleva a que ocurran todas este tipo de calamidades. Aún muchas enfermedades son producidas por efectos de los inventos del hombre que por empoderarse fabrica armas destructivas, fabrica cosas que son mortales para la humanidad. ¿Cuántas veces no se menciona el hecho de que con todo ese dinero que se está usando para armamento nuclear, para hacer bombas de mayor destrucción, podría salvar la vida de cuántos seres humanos, niños, en países como Haití y en otros países donde están muriendo de hambre, por falta de agua, por falta de muchas cosas, pero el hombre prefiere más bien seguir adelante en su armamentismo para mostrar cuánto poder puede llegar a tener. Va a llegar el momento en que esos grandes van a tener que comparecer como reos delante del gran juez, quien les va a pedir cuenta y quien les va a enviar a la condenación. Pero el creyente en Cristo tiene gozo y él abunda en este gozo porque este gozo lo produce el Espíritu Santo que vive en nosotros. Es fruto del Espíritu Santo. Y el gozo en el creyente no es que él se va a andar riendo todo el día o va a andar con una sonrisa de oreja a oreja, no. El gozo tiene que ver con la satisfacción íntima, interna del corazón en Dios, porque sabe que pase lo que pase, todo está bien con su alma. Y puede decir en la noche en paz, me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así, este gozo lo produce el Espíritu de Dios, es un gozo realmente maravilloso, es una paz y una tranquilidad que solamente el creyente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, puede sentir y puede tener en forma legítima. Bueno, vamos a escuchar un himno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios.
Muy bien. El apóstol Pablo tenía la plena certeza y seguridad que los creyentes allí en Roma, a los que él está escribiendo, estaban llenos de conocimiento y estaban llenos de bondad. Así, la bondad junto con el conocimiento podían llevarles a instruirse mutuamente, con amor, no con descalificaciones, no con desprecio, sino con mucho amor, los unos a los otros, entendiendo los que estaban equivocados, sus equivocaciones, y aquellos que estaban con libertad, poder enseñar con mansedumbre las cosas aquellas que podrían llegar a tenerles algún problema. Así que ellos podían, dice, podéis amonestaros los unos a los otros. Pero él les escribe para que recuerden ellos cómo Dios en su gracia, por la gracia que le concedió al apóstol Pablo, lo designó como apóstol. Desde el momento cuando Saulo de Tarso va camino a Damasco en busca de los creyentes, odiando el camino de salvación, sin saber que él estaba odiando al mismo Señor Jesucristo, él le sale al encuentro, el Señor Jesús le sale al encuentro y le cambia, le transforma. Y en ese momento es el mismo Señor resucitado que Él le encomienda, que Él le capacita y que Él le envía para que sea el apóstol o ministro a los gentiles. Aquí Él usa esta palabra ministro. La palabra ministro en la Biblia tiene como sinónimo esclavo, para decir uno que se pone al servicio de un amo. Pero en este caso, aquí al utilizar la palabra ministro, el apóstol está dando a conocer que su encomendación a predicar el Evangelio a los gentiles, él lo tomó como un ministerio, como una obra muy especial. Así, él era tanto un profeta, un ministro, como un sacerdote. Aquí Pablo se está haciendo a él como un sacerdote, cumpliendo el ministerio de ministrar a los gentiles. Y en su ministrar a los gentiles, él los va a ofrecer como una ofrenda agradable, separada por el Espíritu Santo a Dios. Qué maravilla es como este siervo de Dios presenta estos frutos de entre los gentiles, estos creyentes, estos hijos de Dios. Para él son como un fruto especial y él los presenta como esta ofrenda santificada. Así, el ministerio de Pablo para los gentiles tenía un sentido muy especial, tal como dice el apóstol Pedro, que los creyentes somos sacerdotes para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese ministerio es el que está aquí señalando el apóstol Pablo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Él, si se gloriaba en algo, no era respecto de lo que él hacía, sino de lo que Cristo hacía a través de él. Y esto es muy importante porque ningún creyente, ningún siervo de Dios, humanamente hablando, está capacitado para hacer nada sino solamente a través de la obra de Cristo. Pero ¿cuántas veces
estamos muy lejos de hacer un reconocimiento de la gracia de Dios. No yo, dice el apóstol, sino la gracia de Dios en mí. Porque al hombre, al ser humano, le gusta brillar con luces propias, les gusta que otros le alaben, le reconozcan, pero es mucho mejor, y el apóstol aquí nos da un gran ejemplo, que reconozcamos, como el Señor Jesús así lo dijo a los discípulos, que después que hiciéramos todas las cosas que se nos ordenaron, que reconozcamos que somos siervos inútiles y que solamente lo que debíamos hacer hicimos, pero aún más, todo lo ha hecho el Señor a través de nosotros. Así el apóstol jamás él se gloriaría a sí mismo, sino toda la honra y toda la gloria es solamente para Dios y para el Señor Jesucristo. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con palabras y con las obras. Aquí, tanto las palabras como las obras, obviamente, llegaron las palabras a la mente del apóstol Pablo, inspiradas a través del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que puso las palabras en la boca del apóstol Pablo. Y las obras, obviamente, también fueron hechas por el Espíritu Santo, utilizando ya sea las manos del apóstol Pablo, la boca del apóstol Pablo para hablar, porque el Espíritu Santo, obviamente, él no tiene un cuerpo físico, pero él utiliza el cuerpo de aquellos que lo ponen a su disposición para obrar. Sabemos que los creyentes en Cristo, nosotros tenemos viviendo en nuestros cuerpos al Espíritu Santo. Nuestros cuerpos, dice la palabra de Dios, son templo de Dios, y en Él vive, en Él mora, en Él habita el Espíritu Santo. Así, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga la obra, obre, Él lo va a hacer. Pero debemos dejar de lado cualquier presunción de gloria personal. Toda la gloria y toda la honra debe ser exclusivamente para Dios. Y el apóstol reconocía que es Cristo por medio de él, el que había producido la obediencia de los gentiles a la palabra y por supuesto con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo hizo muchos milagros, muchas señales, porque en aquel tiempo Dios apoyó el anuncio del Evangelio con señales prodigiosas desde el cielo, porque los judíos buscaban señales, ellos querían ver señales de parte de Dios, y Dios les dio a conocer a través de estos prodigios y señales que aquellas cosas ningún hombre las podía realizar, sino solamente Dios a través de ellos. Así, estas obras y señales eran parte del poder del Espíritu de Dios. Y el apóstol habla de el territorio que él recorrió anunciando el Evangelio. Dice, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Aquí él está haciendo alusión a el territorio geográfico que él recorrió en círculos, anunciando, predicando el Evangelio, sanando enfermos, levantando incluso algunos que habían muerto, como en el caso del joven que cayó de una ventana, etc. Y él está señalando no un itinerario, sino una amplitud de territorio recorrido, predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Qué maravilloso ejemplo. Él vivió solamente para llevar el mensaje del Evangelio y del Evangelio de Cristo, vale decir, las buenas nuevas de salvación. Estas buenas nuevas de salvación que estamos anunciando, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores
y que todos aquellos que en Él crean tienen vida eterna y en el futuro no vendrán a condenación, pues han pasado de muerte a vida. Era el mensaje que llevaba el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y en este caso especial el apóstol Pablo, a todos los lugares donde ellos llegaban anunciando el Evangelio. Él dice, lo he llenado del Evangelio de Cristo, pero Él no lo llenó solo, como Él lo ha confesado anteriormente. Es Dios, la gracia de Dios con Él y el Espíritu Santo hablando y convenciendo a los pecadores de pecado, de justicia y de juicio. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Él, de preferencia, buscó los lugares en donde el mensaje del Evangelio no había llegado. Vale decir, donde otros siervos de Dios no habían entrado anunciando el Evangelio, sino Él buscó lugares nuevos. Buscó lugares nuevos porque esa es la obra, la labor del evangelista, llevar el mensaje de salvación a quienes nunca lo han escuchado. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo oirán? Como leíamos en capítulos anteriores de esta misma carta, si no hay quien les predique. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces el apóstol se esforzó para no entrar en las labores de otros, sino como está escrito, dice, aquellos que nunca les fue anunciado de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Así, esa era la labor del apóstol, llevar el mensaje de la gracia de Dios, el mensaje del Evangelio a aquellos que nunca lo habían escuchado, aquellos que no sabían que Cristo les amaba, aquellos que no sabían que Dios, a través de unos humildes ángeles, o sea, de unos humildes pastores, había hecho llegar el Evangelio a través de los ángeles, diciéndoles que Dios había enviado un Salvador al mundo, quien había nacido, y es Cristo Jesús, es Cristo el Señor. Así, este Evangelio, esta buena nueva de salvación, era confortar los corazones de aquellos que estaban desolados, de aquellos que sabían que estaban destituidos de la gloria de Dios por sus pecados, que estaban sin salvación y sin Dios en este mundo. Sin embargo, Dios les había enviado un poderoso Salvador. Así, esta fue la razón por la que el apóstol estuvo recorriendo todos estos lugares que él nombró, llevando el Evangelio de Cristo. Pero ahora él ya deseaba hacer otros rumbos. Él tenía un proyecto de ir a España. No sabemos si realmente la palabra de Dios nunca nos ratifica si él alguna vez fue allá. Pero la cosa es que él quería ir a España y quería también pasar a Roma para visitar a los hermanos allí, tener comunión con ellos, ser encaminados por ellos y, por supuesto, gozarse con ellos en cuanto a las cosas de Dios. Pero ahora él iba a Jerusalén llevando una ofrenda que los creyentes de Macedonia y Acaya habían hecho para los pobres allí en Jerusalén. Habían lugares donde estaban pasando muchas necesidades, por falta de trabajo, por la persecución misma, por enfermedades, por muchas cosas. Entonces estos creyentes gentiles, les pareció bien hacerle llegar una ofrenda, ya que ellos habían sido beneficiados en la parte espiritual
no era nada malo que ellos pudieran también participar de la parte material a aquellos hermanos suyos que estaban sufriendo allí en Jerusalén. Así, él iba a Jerusalén llevando esta ofrenda. Era él con otros hermanos quienes debían llevarle estos bienes a los creyentes allí en Jerusalén como muestra del amor cristiano, del amor verdadero, del amor genuino, del amor que era realmente una prueba fehaciente que ellos sentían por aquellos que habían sido salvados por Cristo. Así, él iba esperando que también los creyentes allí en Jerusalén no tuvieran recelos ni reparos en recibir esta colaboración, esta prueba de amor de sus hermanos gentiles, puesto que como estaba en tiempo de transición, había muchas cosas que todavía no tenían claras los judíos con respecto a la gracia de Dios, a la salvación y a muchas cosas. Entonces el apóstol tenía algún tipo de recelo que ellos pudieran tener algún problema en querer negarse a recibir, por ejemplo, la ayuda, ya sea por sentirse ofendidos o por cualquier razón. Entonces el apóstol dice que oren para que realmente este servicio, esta labor que él está haciendo, sea realmente eficaz y que sea muy provechoso para los creyentes allí, que ellos acepten. Es lo que él dice en el versículo 31, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Es el tipo de oración que el apóstol está pidiendo, que rueguen por él, para que sea librado de los rebeldes. ¿Cuántos rebeldes judíos se oponían al servicio de Dios, al servicio del apóstol Pablo que él estaba ofreciendo a los creyentes, porque eran enemigos de la cruz de Cristo? Y más también, como dije, para que los creyentes allí no tuvieran prejuicios, sino ellos pudieran recibir con gozo esta ofrenda que sus hermanos le habían mandado. Y para que con gozo también él llegara a ellos por la voluntad de Dios y que pudiese ser recreado juntamente con ellos. Así el apóstol concluye este capítulo deseando que la paz de Dios sea con todos los creyentes allí en Roma. Realmente es maravilloso ver cómo el pueblo de Dios, dejando cualquier cosa de lado, ellos también son generosos con aquellos que están padeciendo, que están sufriendo. Pero, querido amigo, queremos también recordarte la generosidad de parte de Dios, porque el Señor Jesucristo, siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él vino desde el cielo, Él dejó las glorias magníficas que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, para dar su vida en la cruz, por salvarte, por rescatarte de la condenación eterna. Depende de ti, querido amigo, que tú quieras gozar del favor de Dios, escapar de la ira de Dios por el pecado y tener tu futuro asegurado por la eternidad. Y a mis queridos hermanos en Cristo que están padeciendo, el deseo del apóstol y el deseo mío es que la paz de Dios sea con todos ustedes. Vamos a escuchar un último himno. Ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús, que murió
Al concluir, deseamos que la paz de Dios esté con ustedes y que el Señor les bendiga ricamente durante este fin de semana. Deseamos que nos acompañen en las reuniones si usted dispone de tiempo, pero que reserva 189 al lado del Hogar de Cristo, el día viernes 19 horas, domingo 19 horas. También el día domingo por la mañana tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana. Les invitamos cariñosamente y si el Señor Jesús lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Que el Señor les bendiga.